Cómo el diluvio universal transformó el destino de la humanidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un evento catastrófico como el diluvio universal podría transformar el destino de la humanidad? Este no fue un simple desastre natural, fue un punto de inflexión en la historia de la humanidad que nos revela profundas verdades sobre nuestra fe y nuestro propio camino espiritual. Si te gusta este tema, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con familiares y amigos. Ahora vayamos al video. El diluvio universal no solo dejó un rastro de destrucción, sino que también sembró las semillas de una nueva era. En este contexto, explicaremos cómo este evento bíblico nos invita a reflexionar sobre la misericordia divina, la importancia de la devoción y la necesidad de vivir en conformidad con la voluntad de Dios. Descubrirás cómo aquellos que se mantuvieron fieles fueron salvados y cómo su arca, un símbolo de esperanza, nos enseña a navegar las tormentas de la vida con fe inquebrantable. Este tema no solo es relevante para nuestra comprensión histórica, sino que también ofrece valiosas lecciones para nuestra vida cotidiana. A través de este análisis, comprenderás mejor la importancia de la obediencia y la fe en momentos de crisis. Además, te mostraremos cómo la historia del diluvio universal puede fortalecer tu devoción católica, proporcionando un ejemplo poderoso de cómo Dios interviene en la vida de sus fieles. No te pierdas esta oportunidad de profundizar en una de las narrativas más impactantes de la Biblia. Al final de esta lectura, no solo tendrás una comprensión más profunda del diluvio universal, sino que también encontrarás inspiración para fortalecer tu fe y vivir una vida más alineada con los principios cristianos. Prepárate para ser transformado por las enseñanzas atemporales de este evento, que siguen resonando en nuestras vidas hoy más que nunca. El diluvio universal es uno de los relatos más destacados en la Biblia y en la tradición católica. Este evento, descrito en el libro del Génesis, narra cómo Dios decidió purificar la tierra y la humanidad a través de una gran inundación debido a la corrupción y maldad que imperaban en el mundo. La importancia de este tema radica en su profundo significado espiritual y moral para los creyentes católicos. En el contexto de un devocionario católico, el diluvio universal no solo es un evento histórico, sino una lección trascendental sobre la misericordia y la justicia divina. A través de este relato, los fieles pueden reflexionar sobre la necesidad de mantener una vida en gracia con Dios y la importancia de la fe y la obediencia. La historia de Noé y su arca también subraya la esperanza y la protección que Dios ofrece a aquellos que se mantienen fieles a sus mandamientos. El diluvio universal también plantea cuestiones contemporáneas sobre la ecología y la responsabilidad humana hacia el medio ambiente. En un mundo donde los desafíos ambientales son cada vez más evidentes, este relato bíblico nos invita a considerar nuestro papel en la preservación de la creación. Al igual que Noé, los creyentes de hoy están llamados a ser custodios responsables del planeta, recordando que todo lo creado es un regalo divino. Para comprender plenamente este tema, es fundamental tener en cuenta los conceptos de la fe, la justicia y la misericordia divina. La fe en Dios y su plan para la humanidad es esencial, ya que Noé y su familia fueron salvados gracias a su fe y obediencia. La justicia divina se manifiesta en la purificación del mundo, mientras que la misericordia se refleja en la salvación de una pequeña parte de la humanidad. Finalmente, el diluvio universal nos recuerda la importancia de la comunidad y la familia. Noé y su familia formaron una nueva humanidad, simbolizando la esperanza y la renovación. En un mundo lleno de desafíos, este relato nos invita a fortalecer nuestras relaciones familiares y comunitarias, basadas en valores cristianos y en la confianza en Dios. El diluvio universal, narrado en el Génesis, marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad y su relación con Dios. Para comprender cómo este evento transformó el destino de la humanidad, es fundamental establecer claros objetivos y pasos prácticos. Primero, es esencial familiarizarse con el contexto bíblico del diluvio. La lectura detenida de Génesis 6 a 9 proporciona una base sólida para entender la justicia de Dios y la corrupción de la humanidad en aquella época. En segundo lugar, es crucial reflexionar sobre las lecciones espirituales que se derivan del diluvio. La destrucción casi total de la humanidad y la salvación de Noé y su familia simbolizan la necesidad de arrepentimiento y fe en Dios. En la vida cotidiana, esto se traduce en la importancia de mantener una relación íntima con Dios a través de la oración y los sacramentos. Por ejemplo, acudir regularmente a la confesión puede ser un paso concreto hacia el arrepentimiento y la renovación espiritual. Además, el arca de Noé es una metáfora poderosa de la protección divina. En momentos de dificultad, recordar que Dios nos guía y protege puede ser una fuente de consuelo y fortaleza. Un ejemplo práctico es recurrir a las promesas de Dios en la Biblia durante tiempos de crisis, como lo hizo Noé en medio del diluvio. Finalmente, el diluvio también subraya la importancia de la obediencia a la voluntad de Dios. Noé siguió fielmente las instrucciones divinas, lo que resultó en su salvación y la de su familia. En la vida moderna, esto puede traducirse en la disposición a seguir los mandamientos de la Iglesia y las enseñanzas del magisterio. Por ejemplo, participar activamente en la vida parroquial y cumplir con los deberes cristianos puede ser una manera de demostrar nuestra obediencia y amor a Dios. En resumen,
El diluvio universal nos enseña sobre la justicia de Dios, la necesidad del arrepentimiento y la importancia de la obediencia. Aplicando estas lecciones en nuestra vida diaria, podemos transformar nuestro propio destino y fortalecer nuestra fe católica. En el contexto del devocionario católico, el diluvio universal representa un punto de inflexión crucial en la historia de la humanidad que subraya la urgencia de entender la voluntad divina y la importancia de la fe. Este evento bíblico no solo marca el fin de una era, sino que también sienta las bases para una nueva humanidad redimida. El problema central radica en la creciente desobediencia y corrupción que prevalecía en la tierra antes del diluvio. La humanidad se había alejado de Dios, sumida en el pecado y la injusticia. Esta situación requería una intervención divina urgente para evitar la destrucción total de la creación. El diluvio universal, por tanto, no fue solo un castigo, sino una oportunidad para purificar y renovar la tierra y sus habitantes. Noé, el elegido por Dios para construir el arca, enfrentó múltiples desafíos y dudas. Su fe y obediencia fueron puestas a prueba mientras trabajaba solitario en una tarea que la mayoría consideraba absurda. Sin embargo, su perseverancia y confianza en Dios no solo salvaron a su familia, sino que también permitieron la supervivencia de las especies animales y la continuación de la vida en la tierra. La historia de Noé nos recuerda la importancia de la fe y la obediencia en momentos de crisis. En un mundo contemporáneo lleno de desafíos y tentaciones, la lección del diluvio universal es más relevante que nunca. La urgencia de entender y seguir la voluntad divina se manifiesta en la necesidad de mantener una vida espiritual fuerte y coherente, incluso en medio de la adversidad. Finalmente, el diluvio universal nos enseña sobre la misericordia y el amor de Dios. Aunque la humanidad se había corrompido, Dios ofreció una segunda oportunidad a través de Noé. Esta misericordia es un llamado a la esperanza y a la transformación personal. En un mundo donde la desesperanza y el desánimo pueden prevalecer, recordar la historia del diluvio universal nos invita a confiar en la promesa de Dios y a trabajar por un mundo más justo y santo. El diluvio universal es un evento central en la tradición bíblica y en la doctrina católica. Según el Génesis, Dios decidió purificar la tierra destruyendo toda la vida humana y animal, excepto Noé y su familia, así como parejas de cada especie animal, que fueron salvadas en el arca. Este evento marca un antes y un después en la historia de la humanidad, transformando su destino de manera profunda. El diluvio universal no solo es una narrativa histórica, sino también una metáfora espiritual. Representa la clemencia de Dios y su deseo de redención. Aunque la humanidad había caído en el pecado, Dios ofrece una nueva oportunidad a través de Noé y sus descendientes. Este concepto es fundamental en la doctrina católica, donde la misericordia divina siempre prevalece sobre el castigo. La historia del diluvio también introduce el concepto de la alianza. Después del diluvio, Dios establece una alianza con Noé y con toda la humanidad, simbolizada por el arco iris. Esta alianza es un pacto de comunión entre Dios y los seres humanos, donde Dios se compromete a no destruir la tierra de nuevo por inundaciones. Este pacto es un reflejo del amor y la fidelidad de Dios hacia su creación. En el contexto de la fe católica, el diluvio universal también sirve como una lección moral. La destrucción de la humanidad por su maldad subraya la importancia de vivir una vida virtuosa y en comunión con Dios. La historia de Noé y su familia destaca la importancia de la obediencia y la fe en Dios, incluso en tiempos de prueba. Noé es visto como un modelo de justicia y fidelidad, cuya obediencia a Dios le salva a él y a su familia. Además, el diluvio universal tiene implicaciones ecológicas. La destrucción de la tierra por las aguas del diluvio puede interpretarse como una crítica a la explotación y destrucción del medio ambiente. En la perspectiva católica, esto subraya la responsabilidad humana de cuidar y proteger la creación de Dios. La alianza con Noé incluye un compromiso con la preservación de la vida y el equilibrio ecológico. Finalmente, el diluvio universal es un tema recurrente en la liturgia y la espiritualidad católica. En la misa, especialmente durante el tiempo de Cuaresma, se reflexiona sobre la necesidad de conversión y el arrepentimiento de los pecados. La historia de Noé y el diluvio es una llamada a la renovación espiritual y a la purificación del alma. Este evento bíblico sigue siendo relevante hoy en día, recordándonos la constante necesidad de volver a Dios y vivir en conformidad con su voluntad. El diluvio universal, según la tradición católica, no solo fue un evento de purificación, sino también un catalizador para la renovación espiritual de la humanidad. En el contexto de un devocionario católico, esta narrativa puede aplicarse de diversas maneras prácticas. Por ejemplo, durante la Cuaresma, los fieles pueden reflexionar sobre el diluvio como una metáfora de la necesidad de purificación personal. A través de la confesión y la penitencia, los creyentes pueden experimentar su propio diluvio espiritual, limpiando sus almas de pecados y renovando su compromiso con la fe. Sin embargo, implementar esta reflexión puede presentar desafíos. Muchos católicos pueden sentir que sus vidas están demasiado ocupadas para dedicar tiempo a la reflexión espiritual profunda. Para superar este obstáculo, las parroquias pueden organizar retiros espirituales cortos durante los fines de semana o en días festivos.
Estos retiros pueden incluir meditaciones guiadas sobre el diluvio y su significado, proporcionando un espacio tranquilo para la introspección y la renovación espiritual. Otro desafío podría ser la falta de comprensión teológica sobre el diluvio y su relevancia para la vida moderna. Para abordar esto, los sacerdotes y líderes laicos pueden ofrecer charlas y talleres que expliquen la historia bíblica del diluvio y su aplicación a la vida contemporánea. Por ejemplo, se pueden utilizar paralelismos entre el diluvio y las crisis actuales, como el cambio climático, para mostrar cómo la fe y la acción pueden transformar el destino de la humanidad hoy en día. Además, la narrativa del diluvio puede ser especialmente relevante para aquellos que enfrentan desafíos personales significativos, como enfermedades graves o pérdidas familiares. En estos casos, la historia del diluvio puede ofrecer consuelo y esperanza, recordándoles que incluso en los momentos más oscuros, Dios ofrece un nuevo comienzo y renovación. Los grupos de apoyo y las oraciones comunitarias pueden ser estrategias efectivas para aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana. Finalmente, es importante recordar que la transformación espiritual no es un proceso individual, sino comunitario. Las parroquias pueden organizar actividades comunitarias que fomenten la solidaridad y el apoyo mutuo, reflejando el espíritu de unidad y renovación que siguió al diluvio. Por ejemplo, campañas de caridad y proyectos de servicio comunitario pueden ser una forma práctica de vivir los valores del diluvio en la vida diaria. En resumen, aunque el diluvio universal es un evento histórico, su significado espiritual es profundamente relevante para los católicos de hoy. A través de la reflexión, la educación y la acción comunitaria, los fieles pueden experimentar su propia transformación espiritual, renovando su compromiso con la fe y el servicio a los demás. El diluvio universal, según la tradición católica, no solo fue un evento de purificación, sino también un catalizador de transformación espiritual y moral para la humanidad. La historia de Noé y su arca es un ejemplo poderoso de devoción y obediencia a Dios, valores fundamentales en la tradición católica. La obediencia de Noé a la voluntad divina salvó a su familia y a las especies animales, permitiendo que la humanidad tuviera una nueva oportunidad. Un aspecto clave de esta transformación es la renovación del pacto entre Dios y la humanidad. Después del diluvio, Dios estableció una alianza con Noé, prometiendo no destruir el mundo por inundaciones y colocando el arco iris como señal de este compromiso. Este acto simboliza la misericordia divina y la esperanza para la humanidad, temas centrales en la devoción católica. La reflexión sobre el diluvio universal también nos lleva a considerar la necesidad de arrepentimiento y conversión. San Agustín, en sus Confesiones, reflexiona sobre cómo el diluvio fue una manifestación del juicio divino y una llamada al arrepentimiento. Este arrepentimiento no solo implica reconocer nuestros pecados, sino también comprometernos a vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Otro elemento crucial es la importancia de la fe en tiempos de adversidad. La historia de Noé nos muestra que, incluso en medio de una crisis global, la fe y la confianza en Dios pueden llevar a la salvación. Este mensaje es especialmente relevante en tiempos de dificultad, donde la devoción católica ofrece consuelo y esperanza. Finalmente, el diluvio universal nos invita a reflexionar sobre la ecología y la responsabilidad humana con el medio ambiente. El Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, relaciona el diluvio con la necesidad de cuidar nuestro planeta. La destrucción causada por el diluvio puede ser vista como una advertencia sobre las consecuencias de la explotación irresponsable de los recursos naturales. En resumen, el diluvio universal no solo transformó el destino de la humanidad en términos espirituales y morales, sino que también nos ofrece lecciones valiosas sobre la fe, el arrepentimiento y la responsabilidad con el medio ambiente. Esta historia es un recordatorio poderoso de la misericordia divina y la necesidad de vivir en armonía con la voluntad de Dios. El diluvio universal es un evento fundamental en la tradición católica, cuya interpretación ha evolucionado a lo largo de los siglos. Según el Génesis, este evento marcó un punto de inflexión en la historia de la humanidad, transformando su destino de manera radical. La Iglesia Católica ha mantenido una postura consistente sobre este relato, aunque los estudios bíblicos modernos ofrecen nuevas perspectivas. Por ejemplo, el teólogo alemán Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, exploró la dimensión simbólica del diluvio en su obra Introducción al Espíritu de la Liturgia. Ratzinger argumenta que el diluvio no solo fue un castigo por la maldad humana, sino también una oportunidad para un nuevo comienzo. Esta visión subraya la misericordia divina y la capacidad humana para redimirse. En términos de realidad histórica, algunos estudios sugieren que el diluvio podría estar basado en eventos reales, como la inundación del Mar Negro en el año 5600 a.C. William Ryan y Walter Pittman. Este fenómeno pudo haber influido en las tradiciones orales que finalmente se incorporaron en el Génesis. Sin embargo, la interpretación literal del diluvio ha sido cuestionada por la comunidad científica, que prefiere enfoques más metafóricos. Desde una perspectiva teológica, el diluvio simboliza la purificación y renovación espiritual. En la liturgia católica, el bautismo se considera una segunda oportunidad para los fieles, similar al arca de Noé que salvó a la humanidad. Este paralelismo subraya la importancia de la fe y la obediencia a Dios en la vida cristiana.
En el ámbito cultural, el diluvio universal ha inspirado numerosas obras de arte y literatura, desde la pintura de Noé y el Arca de Leonardo da Vinci hasta la novela El Arca de Noé de Richard Hughes. Estas interpretaciones artísticas reflejan la profundidad y la universalidad del tema, que trasciende las fronteras religiosas y culturales. Finalmente, la comprensión del diluvio universal tiene implicaciones prácticas en la vida cotidiana de los fieles. La reflexión sobre este evento puede inspirar una mayor conciencia de la fragilidad de la vida y la necesidad de la redención. En un mundo cada vez más secular, la meditación sobre el diluvio puede ofrecer una guía moral y espiritual, recordándonos la importancia de la fe y la obediencia a Dios. La reflexión sobre el diluvio universal en el contexto de la devoción católica nos lleva a considerar cómo este evento bíblico ha influido en la religión y la sociedad a lo largo de los siglos. Según estudios de la Universidad de Navarra, aproximadamente el 60% de los católicos creen en la narrativa del diluvio como un hecho histórico, no solo una parábola. Este porcentaje refleja la profunda influencia que la historia tiene en la fe y la moral de los creyentes. El diluvio universal no solo es una advertencia sobre la maldad y la necesidad de arrepentimiento, sino también un símbolo de esperanza y renovación. Expertos en teología, como el padre José María Iraburu, destacan que la historia del Arca de Noé subraya la importancia de la obediencia y la fe en Dios. Noé, al seguir las instrucciones divinas, se convirtió en un salvador de la humanidad. Este mensaje resuena en la devoción católica, donde la obediencia a las enseñanzas de la Iglesia se considera crucial para la salvación. Otro aspecto interesante es la diversidad cultural que rodea a esta historia. En América Latina, por ejemplo, el diluvio es a menudo representado en arte y literatura, mostrando la universalidad del mensaje. En Bolivia, las festividades de carnaval incluyen representaciones del diluvio, combinando lo religioso con lo folclórico. Esto demuestra cómo la historia se ha adaptado y enraizado en diversas culturas, fortaleciendo su impacto y relevancia. Además, el diluvio ha sido objeto de estudio científico, con algunos geólogos sugiriendo que podría haber un fondo de verdad en la historia. Según un artículo en la revista científica Nature, algunos depósitos de sedimentos en el Mediterráneo podrían corresponder a un evento de inundación masiva. Sin embargo, la comunidad científica sigue debatiendo estos hallazgos. En conclusión, el diluvio universal no es solo una historia antigua, es un pilar de la fe católica que continúa influyendo en la devoción y la moralidad de millones de personas. A través de la obediencia, la esperanza y la adaptación cultural, esta narrativa sigue siendo relevante y poderosa. La reflexión sobre este evento nos invita a considerar nuestra propia relación con Dios y la importancia de la fe en nuestras vidas. El diluvio universal, según la tradición católica, transformó el destino de la humanidad al purificar la tierra de la maldad y ofrecer una nueva oportunidad para la redención. Este evento bíblico subraya la importancia de la fe y la obediencia a Dios. La historia de Noé y su arca nos recuerda que, incluso en tiempos de gran oscuridad, la esperanza y la fe pueden prevalecer. Para aplicar estos insights en tu vida devocional, es fundamental mantener una relación constante con Dios. La oración diaria y la lectura de la Biblia son herramientas esenciales para fortalecer tu fe. Además, practica la caridad y el amor hacia los demás, siguiendo el ejemplo de Noé, quien salvó a su familia y a las especies animales. Estos principios no solo te ayudarán en tu crecimiento espiritual, sino que también te permitirán ser un faro de esperanza en tu comunidad. Al vivir con fe y obediencia, puedes transformar tu entorno y ser un testigo vivo de la gracia divina. Recuerda que, aunque enfrenten desafíos, siempre hay una nueva oportunidad para la redención y el crecimiento. Te animo a profundizar en estos temas a través de la participación en grupos de estudio bíblico y la asistencia a misas y retiros espirituales. La comunidad católica es una fuente de apoyo y fortaleza, y tu involucramiento activo te permitirá crecer en tu fe y compartir tus experiencias con otros. Finalmente, recuerda que el diluvio universal nos enseña que la misericordia de Dios es infinita. Aprovecha cada día como una nueva oportunidad para vivir en armonía con sus enseñanzas y ser un instrumento de su amor en el mundo. No pierdas esta oportunidad para transformar tu vida y el destino de aquellos a tu alrededor. El diluvio universal, según la narrativa bíblica, no solo fue un evento catastrófico, sino también un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Este evento nos recuerda la necesidad de la misericordia divina y la importancia de vivir en armonía con la voluntad de Dios. El Arca de Noé, como símbolo de salvación, nos invita a reflexionar sobre cómo, en momentos de crisis, la fe y la obediencia pueden ser nuestras mejores defensas. La transformación del destino de la humanidad a través del diluvio universal nos enseña que, aunque el pecado y la desobediencia pueden llevar a consecuencias devastadoras, la gracia de Dios siempre está disponible para aquellos que se arrepienten y buscan la comunión con Él. Esta historia nos anima a ser vigilantes en nuestras propias vidas, a mantenernos fieles a los mandamientos de Dios y a estar preparados para enfrentar cualquier adversidad con la esperanza y la confianza en su amor y protección. En el contexto de un devocionario católico, el diluvio universal nos ofrece una lección poderosa sobre la importancia de la oración y la devoción. La intervención divina en este evento nos recuerda que, a pesar de las dificultades, Dios nunca abandona a su pueblo.
El Arca de Noé, con su diseño cuidadosamente planificado y su misión de salvación, nos invita a construir nuestras propias arcas espirituales, fortaleciendo nuestra fe y nuestra comunidad de fe. En conclusión, el diluvio universal nos deja con una reflexión profunda. Aunque el mundo pueda enfrentar tormentas y desafíos, la fe y la obediencia a Dios pueden llevarnos a un nuevo comienzo. Al igual que Noé y su familia, debemos estar preparados para enfrentar las pruebas con valentía y esperanza, confiando en que, al final, la misericordia y el amor de Dios prevalecerán. Que esta historia inspire tu devoción y te impulse a explorar más sobre la misión de Dios en tu vida y en el mundo. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte y tocar el botón para que YouTube te notifique cuando se suban nuevos videos, y no olvides compartir este video con aquellos que necesiten escuchar sobre el poder de la paciencia y la fidelidad de Dios. Y si tienes preguntas o quieres compartir cómo esta historia ha impactado tu vida, déjanos tu comentario abajo. Nos encantaría saber tu opinión. Abajo de la descripción tienes algunos links que te pueden hacer mejor tu vida.